Buenos días, alumnos. Realmente, la química tiene mucho campo de acción. Justamente, la base fundamental de la química es la materia. Hay muchas concepciones acerca de la materia. Si bien es cierto, estamos acostumbrados a llamar a los cuerpos como materia. Por ejemplo, cuando hablamos carpeta, cuaderno, lápiz, estamos acostumbrados a hablar de materia como cuerpo material, o sea, como cuerpo nada más. Pero sin embargo, otra manifestación de la materia podría ser la energía. Entonces la materia se manifiesta de dos maneras, como materia condensada y como materia dispersada. La materia condensada es lo que más estudiamos nosotros, los llamados cuerpos. Estudiamos nosotros, los llamados cuerpos. Y la materia dispersada es la energía. En realidad hay muchos conceptos sobre energía, pero en esta clase solo trataremos sobre los cuerpos materiales. Por lo tanto, la materia es todo lo que ocupa el espacio. Tiene una propiedad llamada masa y posee inercia. Recordemos que la masa posee una unidad de medida llamada kilogramo y que se mide con un instrumento llamado balanza. Además de ello, la materia posee inercia. Un cuerpo, cuando una materia posee inercia, ¿en qué momento? Cuando un cuerpo está en movimiento o en reposo. Está en movimiento cuando hay una fuerza exterior que la ejerce. Asimismo, la materia se encuentra en constante movimiento y transformación mediante los fenómenos físicos y químicos. Por lo tanto, la materia posee propiedades que pueden ser cuantitativas y cualitativas. Cuando la materia presenta propiedades cuantitativas, cuando son medibles, como por ejemplo la masa, el peso, volumen, la temperatura. Y cuando la materia puede ser cualitativa, cuando no son medibles, no se pueden medir, ahí tenemos las llamadas organoléctricas. Por ejemplo, son aquellas que podemos percibir a través de los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, ¿sí? Como podemos mencionarlo. Pero también la materia presenta propiedades que pueden ser químicas y físicas. Y cuando decimos que la materia presenta propiedades químicas, cuando sus moléculas cambian convirtiéndose en nuevas moléculas. Por ejemplo, al momento de quemar un papel, ha habido una alteración en su estructura interna, por lo tanto, ha sufrido un cambio químico. Y cuando la propiedad puede ser física, cuando sus moléculas mantienen o conservan sus características originales, por ejemplo, un alambre doblado. O, por ejemplo, cuando fracciono en varias partes un pedazo de papel. Pero también la materia presenta propiedades que pueden dividirse en propiedades generales o también llamadas extensivas. Son aquellas que dependen del tamaño de la masa. Y también presentan o se dividen en propiedades llamadas específicas o intensivas, que son aquellas que no dependen del tamaño de la masa. Bien, pasemos a las propiedades generales o extensivas, aquellas que sí dependen del tamaño de la masa. En este caso, pueden ser la masa, es una medida de la cantidad de partículas que contiene un cuerpo.
¿Y cómo está expresado? En las unidades llamadas kilogramos o gramos. Otra propiedad general o extensiva es el peso, que es la fuerza de atracción sobre un cuerpo. Otra propiedad general o extensiva es el volumen, que es una magnitud que define el espacio que ocupa un cuerpo. Y esta es expresado en litros. Otra propiedad general o extensiva vendría a ser la inercia, es la resistencia que oponen los cuerpos a modificar su estado, ya sea de reposo o movimiento. Pero las propiedades específicas o intensivas, que no dependen de la masa, del tamaño de la masa, pueden ser temperatura. Son aquellas donde se presenta la manifestación de la cantidad de calor presente en un cuerpo. Existen de dos formas: el punto de fusión y mediante el punto de ebullición. El punto de fusión, cuando el sólido al calentarse se convierte en líquido, y el punto de ebullición, cuando el líquido se convierte en gas. Otra propiedad específica o intensiva es la densidad. Esta propiedad consiste en la relación que existe entre la masa y el volumen y se expresa en la masa sobre el volumen. Otra propiedad intensiva o específica es la dureza. La dureza es una propiedad que consiste en la resistencia de la materia a ser rayado, cuerpos que se oponen a ser rayados. Se mide según la escala de Mohs. ¿Qué es la escala de Mohs? Es aquella escala que permite medir el grado de dureza de un material. Otra propiedad intensiva o específica es la solubilidad, es la capacidad de disolverse en una sustancia. Una sustancia presenta dos componentes, en soluto y solvente. El soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. Y el solvente o disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y es aquel que disuelve. Un ejemplo claro de aquella sustancia que tiene mayor poder de disolver es el agua, por ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de un frasco o de una jarra con limonada, ¿sí? A ver, hagamos la idea. Imaginémonos una jarra, agua, limones y azúcar. Preparamos en el agua, que se encuentra en mayor cantidad, que vendría a ser el solvente, agregamos unas cucharadas de azúcar, que vendría a ser el soluto y se encuentra en menor cantidad, y a ello le agregamos unas gotas de limón, que también está en menor cantidad. Entonces, al momento de disolver la sustancia, se disuelve el azúcar, el zumo de limón, entonces comprobamos que el solvente es un componente en una solución, en una sustancia. El solvente, en este caso el agua, vendría a ser el solvente. Otra propiedad intensiva o específica es la maleabilidad, la propiedad de los cuerpos a que se puedan transformar en finas láminas, por ejemplo el aluminio. Otra propiedad tenemos la elasticidad, es una propiedad mecánica de los materiales a sufrir deformaciones, por ejemplo el caucho, el elástico, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sería el cambio de estado que se da en la materia? A continuación pasaremos a visualizar este esquema de cómo se dan los cambios de estado en la materia. En realidad, cuando hablamos de los cambios de estado de la materia, es en función al aumento de temperatura o a la disminución de la temperatura. Los cuerpos van a sufrir cambios por el aumento de temperatura o la disminución de la temperatura. Bien, ahora vamos a ir explicando. Por ejemplo, cuando la materia pasa de estado de sólido a líquido, a ese proceso lo conocemos como fusión.
por aumento de temperatura. Y cuando pasa de líquido a gaseoso, por aumento de temperatura, a ese proceso se le conoce como vaporización. Pero cuando pasa directamente de sólido a gaseoso, sin haber pasado por el estado líquido, o sea, directamente, se le llama sublimación. Bueno, en algunos casos lo consideran como sublimación progresiva. Eso es por aumento de temperatura. Pero ¿qué hay cuando hay disminución de temperatura? Por ejemplo, de estado gaseoso pasa a estado líquido, tenemos la condensación. Y de líquido a sólido, la solidificación. Y directamente de gaseoso a sólido tenemos la sublimación inversa, antiguamente conocida así, pero ahora simplemente se le conoce como deposición. Ejemplos claros de la sublimación. Tenemos, por ejemplo, el alcanfor. ¿Sí? Todos sabemos, ¿sí? El alcanfor son sólidos, bolitas, que expuestos en el medio ambiente se van a evaporar, es decir, de sólido a gaseoso se evapora. Y un ejemplo de la deposición o sublimación inversa, antiguamente conocida así, vendría a ser, por ejemplo, el hielo seco. ¿Sí? Transformación del dióxido de carbono en hielo, lo que es utilizado comercialmente para la conservación de algunos alimentos a bajas temperaturas. Muy bien, entonces esos son los cambios que se da en la materia. Bien, continuamos con los estados de la materia. Casi siempre en los exámenes de admisión se habla de 3 estados de la materia, pero actualmente ya existen 8 estados, los cuales iremos describiendo según nuestra explicación. Los diferentes estados en que podemos encontrar a la materia en nuestro universo en que vivimos se denominan estados de agregación de la materia. Recordemos algo claro, estados de agregación de la materia. Porque son las distintas maneras en las que la materia se agrega, distintas presentaciones de un conjunto de átomos. Los estados de la materia son los más conocidos tradicionalmente, 3 estados. 3 estados de agregación de la materia. ¿Cuáles son? Sólido, líquido y gaseoso. Empezaremos con el estado sólido. Lo experimentamos en los objetos que utilizamos. Vamos a ver cuáles son las características que presenta el estado sólido. Poseen forma definida, poseen volumen definido, y es aquella en la que predominan las fuerzas de atracción respecto a las fuerzas de repulsión entre sus moléculas o átomos que la forman. ¿Qué es una fuerza de atracción y qué es una fuerza de repulsión? Una fuerza de atracción es aquella donde sus moléculas están ordenadas. Hay una fuerte atracción entre moléculas y moléculas, están ordenaditas, ¿sí? Y una fuerte repulsión es cuando las moléculas están desordenadas y van en diferentes direcciones. No hay una fuerza de atracción, por el contrario, se separa, se aleja. El estado líquido, por ejemplo, lo encontramos en el agua que bebemos. ¿Cuáles son sus características? Presentan forma variable. ¿Por qué? Porque va a depender del recipiente que lo contiene. Si el agua lo tenemos en una jarra, tendrá la forma de la jarra. Si lo tenemos en un vaso de precipitado, tendrá la forma del vaso de precipitado. Además, presenta volumen definido. ¿Sí? Podríamos decir, no, presenta volumen variable. No, tiene el volumen definido porque si está contenida, por ejemplo, en un vaso de Erlenmeyer, tendrá, ¿sí? Exactamente todo, ocupará todo el volumen de la capacidad de ese vaso de Erlenmeyer o ese matraz de Erlenmeyer. Otra característica del estado líquido es que se les llama fluidos, ¿por qué? Porque sus moléculas están
en movimiento, es decir, aquí en este estado líquido, la fuerza de atracción y de repulsión entre sus moléculas o átomos son iguales. O sea, son manejables, deslizables, ¿no? Otro estado de la materia es el estado gaseoso, donde lo podemos percibir en el aire que respiramos. Otra característica es que sus moléculas están en constante movimiento, pero están aún más dispersos que en el estado líquido. También se les llama fluidos. No presentan volumen definido, no presentan forma definida. Es decir, presentan volumen variable, presentan forma variable. Durante muchos ciclos se consideró que solo existían 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Los 3 presentes y estables en nuestro mundo. Y es en el agua la sustancia que mejor los representa, por ser la única que existe en forma natural en los 3 estados. Pero el desarrollo de nuevas tecnologías para producir en los laboratorios condiciones cada vez más extremas y energéticas ha permitido que en los últimos años se hayan descubierto otros 5 estados. Y un último candidato se acaba de aparecer en el año 2018. Existe un cuarto estado de la materia. Este estado es muy poco estudiado. Se encuentra más en los espacios. Al respecto, el estado plasma es la forma en la que se presentan los gases que están contenidos en el interior de las luces del neón, por ejemplo, los tubos fluorescentes y, por supuesto, las pantallas de plasma. También es el estado que caracteriza a las auroras boreales o a los rayos. De hecho, se estima que el 99% de la materia del universo observable es plasma, es decir, la que existe en mayor cantidad. Un globo de plasma en una habitación oscura. Un plasma es un gas ionizado a temperatura alta, muy alta, formado así por cationes, o sea, moléculas o átomos con carga positiva y electrones libres con carga negativa, entre los que se dan importantes fuerzas electrostáticas. Aunque en su conjunto la carga eléctrica total sea nula, en su interior las partículas tienen carga. Por lo tanto, esto hace que, a diferencia de los gases, los plasmas sean conductores de la electricidad y puedan ser confinados en campos magnéticos. Ahí tenemos un ejemplito del estado plasma. Plasma de quark-gluones. Es un tipo de estado que está dentro del estado plasma. Es el estado en el que se asume, ¿no? Se encontraba toda la materia del universo justo una millonésima de segundo, después del Big Bang y justo antes de comenzar a enfriarse y cambiar a otros estados menos energéticos. En ese instante, caracterizado por una temperatura y energía extremas, toda la materia se encontraría como una densa sopa de partículas fundamentales de quarks y gluones, como lo podemos ver en esta imagen, desplazándose a velocidades próximas a las de la luz. Así, las fuerzas atractivas entre ellos son tan débiles que permiten a unos y a otros mantener su individualidad y desplazarse libremente. Unos segundos después del Big Bang, los bloques de construcción de la materia emergieron de un estado caliente y energético, el quark-gluon plasma. Las primeras evidencias de la existencia del estado quark-gluon plasma se alcanzaron en el año 2003 y fueron confirmadas en el año 2005 en los aceleradores del CERN. Allí se constató que el plasma de quark-gluones no se comportaba como un gas ideal, tal y como se presumía, sino más bien
como un superfluido con la viscosidad mínima. Hasta el momento, el quark-gluon plasma solo se obtiene en instalaciones muy concretas y durante un tiempo muy limitado, y aún se están estudiando sus aplicaciones. El otro estado es el líquido cuántico de spines. El físico y ganador del Nobel Philip Warren Anderson fue el primero en predecir la existencia del líquido cuántico de spines en la década de 1970. Pero no fue hasta 2016 que se demostró su existencia real. Lo curioso es que bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, algunos minerales presentan regiones en ese estado, entre ellos la herbertsmitita. Bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, la herbertsmitita presenta regiones en estado líquido cuántico de spines. El spin es una propiedad de los electrones y además partículas subatómicas. De una forma intuitiva es como si cada electrón contuviese una minúscula brújula interna. En la mayoría de los materiales y en los estados de la materia, los spines de los electrones se alinean entre sí. Sin embargo, en el estado líquido cuántico de spines, los spines de los electrones nunca llegan a alinearse, sino que se mantienen en una constante fluctuación incluso a temperaturas cercanas al cero absoluto, mientras que en los restantes estados de la materia el spin se congela a esa temperatura. El estado líquido cuántico de spines le confiere a la materia unas características magnéticas singulares, cuya aplicación también está en proceso de investigación. Muy bien. El otro estado de la materia es el estado degenerado. Este estado se encuentra bajo presiones extremas, como las que se dan en el núcleo de algunas estrellas. Las partículas son comprimidas en un espacio mínimo, dado que las dos partículas no pueden ocupar el espacio en el mismo momento. Esto provoca que los átomos degeneren y pierdan su estructura. Los electrones se salen de sus órbitas y comienzan a moverse a velocidades cada vez más cercanas a la de la luz, para ejercer una fuerza expansiva que compense la presión externa. Si esta sigue aumentando y supera el denominado límite de Chandrasekhar, entonces la presión externa se da y se hace insostenible, y los núcleos atómicos también degeneran. Pierden su estructura, colapsando en una acumulación de neutrones y protones. En 1924 sale o se descubre otro estado de la materia, que es el condensado Bose-Einstein. Satyendra Bose y Albert Einstein predijeron la existencia de un nuevo estado de la materia. ¿En qué momento? Al momento de aplicar la estadística a la mecánica cuántica. Según ambos físicos, cuando la materia se enfría a temperaturas apenas por encima del cero absoluto, en algunos casos las partículas que la constituyen caen todas al mismo nivel de energía. Esta situación vulnera los principios de la física cuántica. Las partículas se vuelven indistinguibles unas de otras y pasan a formar un superátomo. Esta imagen, como la que vemos aquí, muestra los átomos en un condensado de Bose-Einstein, empujados por la luz del láser. Pero no fue hasta 1995 que Cornell, Wigman y Ketterle consiguieron producir un condensado Bose-Einstein, gracias al empleo de los nuevos y más potentes láseres y electroimanes. Desde entonces se ha comprobado que en este estado se caracteriza por presentar superfluidez y superconductividad, y también porque es capaz de ralentizar la velocidad de la luz
que lo atraviesa hasta velocidades de apenas unos metros por segundo. Finalmente tenemos el hielo superiónico, también conocido como el estado fermiónico. Aquí el agua como principio y fin. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza en los tres estados clásicos, como bien lo sabemos. Y es también la sustancia en la que se ha descubierto a principios del año 2018 una nueva forma de estado de ordenación, el hielo superiónico. Para ello se consumieron cristales de hielo a una presión de 2 millones de veces superior a la presión atmosférica y a una temperatura cercana a los 5000 grados Celsius. Esa brutal presión fuerza al hielo a adoptar un empaquetamiento muy compacto, pero al mismo tiempo, la elevada temperatura derrite los enlaces de la molécula de agua. El resultado es que en el hielo superiónico, conviven dos fases, una fase líquida y una fase sólida. Los átomos de oxígeno adoptan una estructura cristalina y a través de la cual fluyen núcleos de hidrógeno. Se cree que el hielo superiónico puede existir en grandes cantidades en planetas gigantes gaseosos y helados como el Urano y el Neptuno, en cuyo interior sí se dan las condiciones apropiadas para su formación. De confirmarse que otras sustancias sometidas a condiciones similares también adoptan esta ordenación, estaríamos ante un nuevo estado de la materia. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Bien, alumnos, ahora pasaremos a divertirnos un poco aplicando nuestros conocimientos en base a algunas preguntitas que se han planteado para poder desarrollarlos juntos. 1. Completa esta tabla con las características que faltan. Bien, vamos prácticamente a trabajar solo con los tres estados clásicos de la materia: sólido, líquido, gaseoso. ¿En qué consiste? Completar las características de cada estado que se menciona en esta gráfica. Empezamos con las características del estado sólido. Primero, poseen forma definida, poseen volumen definido, predominan las fuerzas de atracción respecto a la fuerza de repulsión entre sus moléculas o átomos que la forman. Características del estado líquido. Presentan forma variable, presentan volumen definido, son considerados como fluidos. La fuerza de atracción y de repulsión entre sus moléculas o átomos son iguales. Características del estado gaseoso. Sus moléculas están en constante movimiento, son considerados también como fluidos. Presentan volumen variable, presentan forma variable. El siguiente. Vamos a, en esta oportunidad, pregunta número 2. Clasifica los siguientes cuerpos y sistemas materiales según sean sólidos, líquidos, gaseosos o tengan otros estados. Tenemos Sol, agua del mar, atmósfera, luna, Antártida, río, Amazonas. Muy bien. Para dar respuesta al número 2, sólido tenemos Sol, luna, Antártida. Líquido, agua de mar, río Amazonas. Gaseoso, la atmósfera. 3. ¿Qué es un cambio de estado progresivo? Pongo algún ejemplo. Bueno, aquí se refiere a que los cambios de estado progresivo se producen cuando se aplica calor a los cuerpos y son sublimación progresiva, fusión y evaporación por aumento de calor. 4. Vamos aquí en esta imagen a completar los nombres que corresponden a los cambios de estado de la materia. Pero esto ustedes se van a divertir completando porque ya lo hemos desarrollado en este capítulo. Bien. Continuamos con las respuestas a las siguientes preguntas. 5. ¿Cómo podemos conseguir que un cuerpo o un sistema material cambie de estado? ¿Para qué cambios se necesita calentar? ¿Para cuáles es necesario enfriar?
Bien, son 3 respuestas en uno. Primero, cambian de estado por aumento o disminución de temperatura. Siguiente, se necesita calentar para el proceso llamado fusión, evaporación o vaporización y la sublimación directa. Para cuáles es necesario enfriar para el proceso llamado condensación, solidificación, sublimación inversa o actualmente conocido como deposición. Actualmente, ¿cuántos estados de la materia se conocen? Hay que mencionarlos. Tradicionalmente conocido 3, sólido, líquido, gaseoso, pero sabemos que ahora ya son más de 3. Tenemos, además de estos estados tradicionales, tenemos el plasma de quark-gluones, líquido cuántico de spines, estado degenerado, condensado Bose-Einstein y el hielo superiónico. 7. Señale un cambio físico. Tenemos 5 alternativas: explosión de la pólvora, oxidación del hierro, dilatación de un metal, combustión del metano, la fermentación de la uva. Bien, la respuesta correcta sería dilatación de un metal. 8. ¿Cuántos representan cambios químicos? Hierve el agua, agregación de la leche, fermentación del maíz, prender un fósforo. Bien, podemos darnos cuenta que 2, 3 y 4 vendrían a ser los cambios químicos. Por lo tanto, se encuentra en la alternativa C. Seguimos. 9. ¿Cuál es la propiedad por la cual puedo llevar el oro hasta transformarla en lámina? Tenemos una propiedad llamada la maleabilidad. Muy bien. Finalmente, 10. Propiedad por la cual un material se opone a ser rayado. En este caso, viscosidad, tenacidad, dureza, temperatura, maleabilidad. La que corresponde es la dureza. Muy bien. Finalmente, estimados alumnos, ustedes complementarán las actividades investigando acerca de los métodos físicos de separación de las sustancias. Recuerden que cada investigación amerita una ilustración. Desde un abrazo fuerte a la distancia. Cuídense. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la atención prestada.